Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión nos hemos trasladado hasta el Congreso de la República. Estamos puntualmente en el área de la Fuerza del Pueblo, el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Vamos a conversar en lo adelante con el diputado Omar Fernández, representante legislativo del Distrito Nacional y quien recientemente asume nuevas funciones justamente dentro del ámbito legislativo. Agradecemos, Omar, por recibirnos en esta que es la Casa de la Democracia Dominicana, pero en esta que también es el espacio donde te desenvuelves, donde trabajas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad y a los televidentes que están sintonizando en este momento. Omar, vamos a empezar por lo más reciente, que es el tema de la vocería. Ha sido escogido para representar 17 diputados de la Fuerza del Pueblo. Yo quisiera saber si ya te has preparado mentalmente para entender qué cambia de ser un vocero de ti mismo a veces, de tus proyectos, de tus iniciativas, a pasar a ser la voz de ya una línea partidaria. Sí, bueno, te diría que es una transición interesante porque en los primeros 2 años me sirvieron bastante. Es una curva de aprendizaje interesante en la que bueno, se aprende todos los aspectos legislativos, desde cómo se redacta un proyecto de ley, cuáles son los procesos que lleva luego, someterlo en Secretaría General Legislativa, de ahí pasa a las comisiones, ver cómo son los trabajos en comisiones, cómo se despacha un informe favorable o no favorable, disidente, cómo se motiva a las demás bancadas dentro del hemiciclo para que voten por un proyecto o no, porque recuerda que acá, como bien acabas de decir, que es la Casa de la Democracia, siempre se busca el consenso. Un bloque como el mío, que somos 18 diputados, en la que, aunque somos muy importantes, no somos por sí mismos quienes aprobamos leyes, sino que requerimos del consenso y apoyo de los demás partidos, nos obliga a entender bien la dinámica congresual. Entonces, bueno, haberme tomado estos 2 años para aprender todo ese tema y comprender que luego de que se aprueben 2 lecturas en la Cámara de Diputados, los proyectos pasan entonces al Senado a pasar por el mismo proceso otra vez, me ha dado quizás la experiencia suficiente para comprender en esta nueva etapa política de mi vida que como vocero y líder de mi bancada, que ahora represento a 17 diputados, como acabo de decir, y evidentemente Omar, que sería el número 18, es muy interesante. Creo que ahora hay que pensar de una manera más colectiva, el trabajo en equipo, es importante visibilizar el trabajo de cada uno de los diputados. Pienso que las acciones deben ser siempre en conjunto, siempre en consenso, el diálogo, el entendimiento, y aunque solo tengo unos días estrenándome como vocero todavía, hay mucho ánimo de que las cosas van en ese sentido. Siento mucho respaldo de mis diputados. En el caso de las prioridades, al agotar un turno, ¿cómo se van a decidir ahora? ¿Expongo mi proyecto sobre mi proyecto, una inquietud particular, o expongo lo que entiendo corresponde a lo partidario? Bueno, hay tiempo para las dos cosas, pero evidentemente lo colectivo siempre va a primar por encima de lo individual. Proyectos particulares ya he sometido unos cuantos y faltan otros, igual el resto de los diputados. Pero creo que ahora es importante ser la voz y defender a los que no tienen voz. Como Fuerza del Pueblo tenemos ese compromiso acá en el Congreso de hablar sobre los temas que le importa a la gente en este momento, ser sobre todo coherentes con la línea partidaria, de defensa de la Constitución y de defensa de los más vulnerables del país, y en ese sentido creo que llevamos un discurso muy unificado, estamos muy claros en la línea. Tú sabes que no podemos dejar de lado el tema de que tú eres hijo de un hombre 3 veces presidente de la República, y cuando se da esta escogencia, naturalmente vienen las conjeturas, escogencia o designación. ¿Cómo tú asimilas ese proceso de que todo lo que hace Omar Fernández está vinculado de una u otra forma a su papá, el expresidente, pero también presidente de la entidad política que tú representas? ¿Cómo tú asimilas esto? Bueno, ha sido un reto porque siempre hay comentarios respecto a los pasos políticos que voy dando. Recuerdo como ahora cuando anunciaba yo la candidatura a la diputación, que mucha gente dijo, claro, va a salir diputado porque el hijo de Leonel, imagínate, se la van a regalar. Y en realidad yo tuve que dedicarme un tiempo a explicarle a la gente que me presentaron la posibilidad de ser diputado sin votos, que es el diputado nacional. Nadie vota por el diputado nacional. ¿Eso se da por acuerdos entre los partidos? No, de hecho la ley lo contempla. Hay 5 diputados nacionales, de los 190 que somos en total. Te lo pregunto porque hay mucho desconocimiento, por ejemplo, sobre ese diputado nacional, sobre los diputados al Parlacén, etcétera, etcétera. Pero en ese caso, claro, ¿se cogen cómo? Bueno, la ley indica que todo partido que saque al menos un 1% en las elecciones, pero que no tenga ninguna curul, representa una minoría, porque sacó más de un 1%, y esa minoría merece una voz en el Congreso y le otorga una plaza de diputado nacional. Por eso ves que partidos como el Frente Amplio
como Dominicanos por el Cambio, como Alianza País, en fin, son partidos, ¿verdad?, que son minoritarios y se merecen una voz en el Congreso, aunque no obtuvo ninguna curul. Bien. Entonces, bueno, ese es el PQDC también, es otro caso. Entonces se pensó para la Fuerza del Pueblo y en ese caso para que me dieran la diputación a mí. Cosa que entendí que no era correcto para mi carrera política, porque si siempre se dice que por ser el hijo de Leonel se me dan las cosas más fácil, si aceptaba esa diputación nacional iba a reforzar ese argumento de que lo prefiero más fácil. Y por eso preferí ganármelo en base a votos. Y bueno, igual con el tema de la vocería ahora, sé que supone un reto el que la gente se convenza de que no ha sido una mala elección. Sí debo precisar que fueron los diputados de mi bancada que votaron por mí. O sea, ellos decidieron que yo les representara por este año, un año. Hay algo que tenemos que detenernos justamente, hacer el paréntesis en este punto, porque también recordamos, y aunque digamos fue un entorno bien jocoso, dijiste, se llega al padre a través del hijo. ¿Tú entiendes que muchos de los diputados, para congraciarse con tu papá, o de alguna forma para ganar las simpatías de quien preside la Fuerza del Pueblo, entonces buscan primero llegarle al hijo? ¿Tú eres consciente con qué grado de malicia tú asumes ese rol de hijo de Leonel Fernández para quizás dar pasos en la política? No, ninguna malicia, y de hecho en el caso de los diputados, ellos mismos tienen una relación muy personal y muy afable con el presidente de nuestro partido. Ellos cada vez que quieren hablar con él tienen acceso inmediato al presidente, pero no solo los diputados, o sea, cualquier dirigente de la Fuerza del Pueblo tiene la forma de contactar a su presidente de inmediato, de forma que en mi caso yo no utilizo, mira, por el contrario, mucha gente pensaría que me es conveniente ser hijo de Leonel, y realmente lo es en muchos aspectos. Tampoco yo podría decir aquí que no. Hay cosas que llueven del cielo. Pero uno hereda activos y pasivos. Sí. Hereda lo bueno y también hereda muchas otras cosas. Y entonces uno tiene que empezar a construir, incluso con gente que sin conocerme, pero que tienen una situación personal adversa a Leonel, adversa a Omar también, solo porque es su hijo, sin conocerlo. Por efecto de causa natural. Y no saben dividir una cosa a la otra. Mira, mi padre es mi gran orgullo, como lo es mi madre también, de quien poco se habla. Y digo de los dos, porque a veces se cree como que yo soy hijo solamente de un hombre, no de un hombre y una mujer. Me pidieron por Amazon algo así. Pero nada, o sea, siempre entendiendo que Leonel es un individuo y Omar es otro, que aunque hay una vinculación natural, obviamente, yo entiendo que tengo mi propio camino que forjar. En el caso ya de lo político, porque hemos hablado en esta primera parte de lo personal, ¿verdad? Pero en el caso de lo propiamente político se da una trilogía. Tienen roles relevantes dentro de la Fuerza del Pueblo, Leonel, Omar Fernández. Y recuerdo a un amigo analista que indicaba que la Fuerza del Pueblo nacía con una visión caudillista, precisamente porque todo giraba en torno a la figura de Leonel. Pero yo quiero saber tu parecer respecto a venideros procesos y la democratización de estos, para que las personas, los militantes, los simpatizantes sientan la libertad de escoger candidatos, y que otras alternativas, por ejemplo, puede tener la misma Fuerza del Pueblo para una presidencia el día que Leonel, que llegará ese momento, entonces decida retirarse de la contienda. Sí, te diría que se podría pensar algunas de esas cosas que tú acabas de decir respecto a la Fuerza del Pueblo, porque bueno, su fundador ha sido un 3 veces presidente, ha estado muy activo en política en los últimos 30 años, y daría la sensación como de algo así que te confieso que nada que ver. Por el contrario, este es un partido y la Cámara de Diputados y nuestro bloque de 18 diputados es como una prueba fehaciente de que no es así. Aquí estoy yo, que soy el más joven de todos, con 30 años. Está Juliana O'Neill, que ni siquiera era política y sin embargo mira cómo hoy ya es una gran política. Está Charlín Canaán, de la provincia de Hermanas Mirabal, que tampoco estaba vinculada a la política y sin embargo hoy se ha convertido en una gran defensora de su provincia. Y en fin, otros nombres. Ivania Rivera, de Puerto Plata. O sea, aquí hay mucho espacio para jóvenes, para mujeres, y en los distintos niveles. O sea, mañana el que quiera ser regidor o regidora, el que aspira a ser candidato a diputado o diputada, alcalde o alcaldesa, senador o senadora, tendrá toda la posibilidad. Obviamente, vienen procesos democráticos internos en el que ganan unos y otros. O sea, uno se mide. En la política se va a ganar y a competir o a perder también. Claro. Y entonces ahí, bueno, ya veremos, ¿verdad?, quiénes salen ganadores en los procesos internos y quiénes serán los candidatos de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tú piensas de la palabra lealtad en política? Es una palabra con mucha fuerza, pero muy escasa. ¿Es escasa? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque uno, y en este oficio de la política, aprende a darle un mayor valor a las personas que son leales, que demuestran lealtad. Porque
la política debe ser asumida por causas, no por cargos. Yo siempre digo que a la política se va asumiendo causas y las causas te vinculan a personas, te vinculan a gente, te vinculan a partidos políticos y yo creo que ese roce diario con la gente va creando amistades que en el tiempo generan lealtad recíproca, o sea, no solo de líderes, no solamente de seguidores a líderes, sino de doble vía. Entonces, bueno, yo creo que es algo que a veces no está tan presente como uno quisiera, a veces también uno le da una connotación a la lealtad que no es la misma que le tiene la otra persona, son distintas visiones sobre la lealtad, pero en todo caso siempre hay personas buenas también que demuestran mucha lealtad. Yo debo de decir que particularmente me cayó bien esa escogencia que tú has descrito como vocero de los diputados, porque tú tocaste hace un momento el tema de los relevos en cierto sentido, y me parece que la escogencia de Omar Fernández, qué sé yo, da como un reflejo fresco de esa vocería en la Cámara de Diputados que hace 2 o 3 días, ¿verdad?, no tenía una figura fresca. Pero ya de cara entonces a los retos que te esperan en esta labor, y recientemente se puso en marcha la nueva legislatura, ¿verdad?, ordinaria, hay varios proyectos, tú has sometido proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con la protección animal, el tema de los discapacitados, el tema de la inversión extranjera, pero hay otros proyectos que, digamos, tienen mayor preponderancia a nivel colectivo, Código Penal, reforma a la seguridad social. ¿Qué esperas tú sobre esas dos piezas dentro de esta legislatura que recientemente inicia? Antes de responderte, sí debo decirte que el vocero previo a esta vocería, que era Rubén Maldonado, aunque no es nuevo, era la persona idónea para que nos representara como vocero. Fue presidente de la Cámara de Diputados, fue vocero incluso dentro del viejo partido del PLD. ¿Ahora? No aspiró. Okay. De forma que, aunque no es una figura nueva, era la más experimentada y la que mejor nos podía guiar en este momento. Antes de que me responda entonces, ya que trajiste eso, retrotrajiste eso, para ser vocero hay que tener esa actitud pasiva, flemática que tienes tú, o en algún momento hay que demostrar un discurso más aguerrido, agresivo. No, yo creo que cada persona tiene su propia forma de ser, pero sí actitud ante los momentos de combate. Imagínate tú, me tocó asumir a mí el 16 de agosto y el mismo 16 el presidente hablaba en la noche y ya el 17 tendríamos que tener una rueda de prensa como bloque. Entonces fue un estreno como muy abrupto, sí. Pero bien, se asume con mucha determinación y responsabilidad y yo creo que tampoco es hacer oposición por estar tirando piedras al aire. O sea, yo creo que hay que ser lógico, racional, las cosas que vale la pena uno exaltar y sobre todo poner en relieve de que no se están haciendo bien, hacerlo con responsabilidad y también ser propositivo. O sea, yo creo que se trata de ser proactivo sometiendo proyectos de ley que impacten a la gente de manera positiva, al pueblo dominicano, y es como una combinación de las dos cosas. En el caso entonces del Código Penal, 72% de la población aprueba el tema de las 3 causales. ¿Qué esperas tú con el Código Penal? El Código Penal, tan debatido en los últimos 2 años, hoy lo que me parece es que cuenta ya con un consenso claro acá y una voluntad política de que se apruebe en esta legislatura. ¿Sin las 3 causales? Sin las causales, con una sola de ellas, que es cuando la vida de la madre corre peligro, que eso está claro. Sería una versión muy parecida a la última que se aprobó en la Cámara de Diputados. Ese es el consenso que existe en este momento. La Comisión de Justicia, de la cual yo soy miembro y secretario, ha rendido un informe favorable, de forma que también contará con informes disidentes probablemente. Pero no importa, esa es la democracia. Se votarán los 2 informes, el que gane dentro de la votación en el hemiciclo será el que tendrá mejor suerte y yo creo honestamente que en esta legislatura le entregaremos a este país una deuda que tiene esta Cámara de Diputados con el pueblo dominicano, que es entregarle un nuevo Código Penal. Quedarían pendientes entonces 2 ápices de ese código o 2 ápices de esas 3 causales, ¿verdad? Que es cuando el feto viene con deformación y cuando, bueno, una de las... Cuando ha sido por violación. Cuando ha sido por violación o incesto, ¿qué pasará entonces? ¿Cuál será la suerte de esos 2 puntos? Bueno, eso requerirá otra discusión, pero en este Código Penal no va a contemplar. En el caso de la seguridad social, tantos problemas, tantas quejas, inconformidades por el tema, y de hecho, señalaba yo recientemente unas estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística que indicaba que un 14% de los homicidios, o de los suicidios, perdón, corresponden a adultos mayores de 59 años. Esto muy bien pudiera estar altamente explicado en el tema de las depresiones que sufren los adultos mayores, salud mental, a veces por el abandono social que tienen, y en todo esto entra en juego la seguridad social. ¿Qué esperan ustedes los legisladores en cuanto a la reforma a la seguridad social? Que yo creo que hay que hacerla. Existe una comisión especial, bicameral, compuesta por senadores y diputados que estudian la ley en este momento. Como sabes, es una ley que data del 2001, ya tiene más de 20 años.
una ley que evidentemente hay que reformar porque ya ni es segura ni es social, y debe ser una ley que en su reforma pueda contemplar mejores retribuciones a los más desposeídos de la República Dominicana. En el caso de estas leyes, siempre uno piensa en los intereses que hay, en los sectores que favorecen y que rechazan cualquier modificación. ¿Qué tú entiendes de un sector, por ejemplo, como la Iglesia, a la hora de el Congreso aprobar una ley con una de las causales, por lo menos? ¿Qué tan decisivo, determinante, condicionante es la Iglesia en la sociedad dominicana actual? Bueno, yo pienso que la Iglesia juega un rol fundamental en promover los principios y valores correctos del cristianismo. Yo, que soy muy creyente de Dios, siempre apoyaré que existan instituciones como la Iglesia que ayuden, ¿verdad?, a formar a la gente en principios, en valores, formado en el cristianismo, la lectura de la Biblia. Son cosas en las que yo personalmente creo. La Iglesia, al menos en lo particular te podría hablar, y en nombre de los legisladores de la Fuerza del Pueblo, la Iglesia no incide directamente en nosotros los legisladores. Sí plantean su opinión, que es muy válida, como lo hacen otras instituciones también, y siempre es importante escuchar, siempre es importante ponderar, entender cuáles son sus posiciones, y si van de acuerdo con nuestros principios y valores, apoyarlas, por supuesto. Ya dándole un giro a la conversación, yéndonos más a la contienda del 24, el discurso del presidente Abinader del 16, que tú dijiste, ustedes se refirieron casi inmediatamente a este, para muchos representó, digamos, el disparo de la pistola para la carrera del año 2024. ¿Tú lo asumes así? ¿Tú entiendes que la oposición en estos momentos cambia sus fichas en el tablero y cambiará el discurso desde la oposición hacia el gobierno de Abinader? Yo más bien lo que he notado es que en ese discurso, particularmente el presidente Abinader el 16 de agosto en la ciudad de Santiago de los Caballeros, le dedicó una buena parte de su discurso a hablar de cosas del pasado y en clara alusión a gobiernos de Leonel Fernández. Cosa que me pareció extraño pero a la vez revelador, porque cuando un presidente le dedica parte de un discurso tan importante en una fecha tan emblemática como lo es el 16 de agosto a un candidato, a un posible candidato y a un presidente del pasado, aun cuando él pide que no miren hacia atrás, lo que te está diciendo es que él ha decidido quién es su contrincante y lo decide y no lo ignora, porque si no marcase en las encuestas ni piensa en él, ni habla de él, lo ignora totalmente, enfoca su atención en los temas que de verdad le importa a la gente en este momento: delincuencia, falta de empleo, falta de oportunidad, el costo de la vida, todo carísimo, usted va al supermercado a comprar lo que sea y todo está disparado, en fin, los temas que realmente le interesan al pueblo dominicano. Y cuando tú ves que le dedica tanto tiempo de su discurso a cosas del pasado, te dice claramente lo que está pasando. Un descenso estrepitoso que está viendo en las encuestas el presidente Abinader y un ascenso asombroso de parte de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández en este momento. Pero en el caso de las alianzas, porque de hecho vimos esta semana una encuesta que, como naturalmente pasa con las encuestas, a uno lo puso contento, a otro pues lo puso a rasgarse la vestidura, se plantean los escenarios con posibles alianzas. ¿Cuál es la apertura que tiene la Fuerza del Pueblo a las alianzas con quien sea? Bueno, hemos visto en el pasado como ningún partido político llega a la presidencia sin hacer alianzas. O sea, es normal que organizaciones políticas se reúnan y organicen alianzas políticas coyunturales con partidos, ojo, que compartan sus principios y sus valores. O sea, yo también soy de los que creo que pactar con una fuerza política que no creen absolutamente nada de lo que yo promuevo solamente para llegar al poder son cosas que tenemos que cuestionar. Pero en todo caso, yo creo que un bloque de partidos, de más de 10, 12 partidos que se unan en torno a una misma visión, aunque tengamos diferencias, pero en el fondo querramos lo mismo, lo mejor para la República Dominicana, por supuesto que la Fuerza del Pueblo siempre estará abierta a ese tipo de alianzas. Yo me siento en confianza hablando contigo y te debo de confesar algo, aunque soy el entrevistador en esta ocasión. Sí. Por ejemplo, hay una práctica que no me gusta de los actores y el sistema partidario que tenemos, y es precisamente en el marco de las alianzas pactar con personas de cuestionables hojas de vida. Pero vamos a pactar. Todo, el fin justifica los medios, diría Maquiavelo. ¿Tú qué piensas de esa visión de la política arribista, por demás, clientelista, de personas que buscan ocupar un puesto y por eso hacen las alianzas con quien tenga que hacerlas? Quien está en una posición más ventajosa acepte esa alianza con tal de catapultar entonces la posición. ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, yo creo que, como te acabo de decir, soy de los que pienso que los principios y los valores deben estar muy claros respecto a lo que uno es como individuo, a la organización política que uno representa y lo que uno está dispuesto a hacer para llegar al poder. Para llegar al poder se llega con alianzas, se llega con encuentros, con consensos, aún en la diversidad.
es normal que pensemos distinto, que no estemos de acuerdo en todo. Pero sí yo creo que debe haber un fondo que nos una a todos. Una mejor República Dominicana, políticas públicas que vayan en mejoría de la calidad de vida del dominicano. Y si esas cosas las podemos poner sobre la mesa y entender que eso es lo que nos une, pues yo creo que se le puede dar para adelante. Obviamente, en la política existen personajes, como bien acabas de decir, cuestionables, con situaciones, ¿verdad?, que les rodean y demás. Pero yo creo que aunque se dan esas cosas, por encima de todo debe primar como el mismo fondo, ¿verdad? El mismo objetivo en común de ayudar a que la República Dominicana eche hacia adelante. Nosotros crecimos fundamentalmente en la etapa de la adolescencia, y digo nosotros porque somos de edades similares, escuchando que la política debe cambiar, que nuevos actores. ¿Tú entiendes que la política ha cambiado en esta sociedad actual? ¿Se ha cambiado un poco, se ha transparentado? Totalmente. Yo siento que los políticos hoy no solamente tenemos el deber de fiscalizar, somos muy fiscalizados también. O sea, hoy estamos ante una sociedad dominicana que está mucho más atenta, mucho más pendiente de las acciones de los políticos. Vemos cómo a diario prácticamente sale algo nuevo, alguna revelación sobre alguna institución pública o sobre algún político en particular, y eso nos dice que ya la sociedad está demasiado pendiente de lo que hacemos. Eso nos obliga a ser mucho más transparentes. Las redes sociales juegan un rol. ¿Ustedes qué tanto toman en cuenta tu equipo político el tema de las redes sociales? Muchísimo, porque es el medio de comunicación que utilizo yo para decirle a la gente lo que estoy haciendo en mi día a día. Okay. Es una forma de conectar, de que la gente se entere del trabajo que estamos haciendo, y además me permite yo controlar mi mensaje. O sea que lo utilizo bastante. Ya para ir finalizando, hablemos de tu disco, como dicen los artistas. Un proyecto del cual hablaste creó muchas controversias recientemente, y fue el tema de modificar la tasa impositiva a los productos de consumo íntimo de las mujeres. Pero a mí no me creó tanto rubor. Más bien me interesé más por el tema de la protección animal, porque como soy un fanático también de los pastores alemanes, yo veo que el tema de, por ejemplo, la menstruación, para hablar claro, en la mujer es algo natural. Ahora, lo que no veo natural es el maltrato que tiene una gran parte de la sociedad hacia los animales, y que sobre todo no hay consecuencias sobre ese maltrato, sobre ese comportamiento. ¿Tú esperas, primero, que sea aprobada una ley o un proyecto como ese, y que segundo, la sociedad tome conciencia sobre su rol en cuanto al cuidado de los animales? Totalmente, y es justamente lo que buscamos con este proyecto de ley que modifica la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. Mira, yo no me he casado, yo no tengo hijos, pero tengo 2 perros que viven conmigo, y esos son los que me acompañan siempre. Y justamente por lo que siento por mis perros, es que tengo tanta empatía y lo he asumido como una causa. Veo constantemente en redes sociales cómo existen personas que son verdaderos abusadores de los animales, no solo perros, gatos, caballos, aves, en fin, ¿verdad? Muchos animales, y la poca conciencia que hay sobre cómo debe ser el trato a los animales. Un animal siente, un animal es un buen compañero, fiel compañero, pero merece un buen trato. A veces tú dices, pero este es más animal que el mismo animal. Pero es verdad, sí. O sea, hay gente que son más animales que el propio animal. Sí. Y nada, es una causa en la que yo creo, es un proyecto que estoy impulsando, lamentablemente perimió, lo estoy reintroduciendo otra vez esta semana acá en la Cámara de Diputados, y ojalá corra mejor suerte, porque yo creo que es un tema importante de visibilizar, o sea, que la gente comprenda lo que le puede pasar si continúa maltratando a un animal, y sobre todo otros temas que contempla el proyecto que son importantísimos, como el tema de la vacunación y esterilización de los animales, para que no haya una reproducción irresponsable de animales callejeros, ¿verdad?, como tenemos en las calles de la República Dominicana, y en fin, otras situaciones que creo que son muy importantes. Y respecto al otro proyecto de ley que tú hablabas, de el pago de ITEVIS, de los productos de higiene menstrual de las mujeres, fue un proyecto controversial, como tú acabas de decir, y me pareció extraño que la gente cuestionara tanto que fue un hombre que lo propuso. Cosa que me pareció rara, porque ¿qué importa si fue un hombre o una mujer? Yo creo que es un tema importante de que poner la atención. Pero es la misma sociedad que le exige al hombre que no sea machista. Eso es lo grande. Eso es lo grande. Entonces, bueno, a mí lo que me parece realmente indigno para la mujer es que una niña, una chica, una adolescente, como el estudio al que tuve yo acceso y vi que en una zona rural de Monteplata se identificó que cerca del 20% de las niñas, chicas y adolescentes que van a escuelas públicas presentan ausentismo escolar, o sea, dejan de ir a las escuelas porque no tienen con qué comprar una toalla sanitaria. O sea, para mí eso es indignante, sinceramente. Entonces yo creo que la mujer dominicana merece, primero, que se entienda que estos productos son de primera necesidad,
porque no sé si lo sabían los televidentes, pero el que va a una farmacia y compra medicina, paga el costo de la medicina, pero no paga impuestos por la medicina, porque es de primera necesidad. Los alimentos de la canasta básica, el arroz, el pollo, la carne, el aceite, etcétera, son productos que tú pagas el costo, pero no pagas ITEVIS por ellos, porque son de primera necesidad. Igual yo creo que algo que la mujer lo utiliza, no por gusto ni por lujo, sino por necesidad, debería ser declarado de primera necesidad, porque es algo de higiene y de salud. Y yo creo que es un tema de dignidad para la mujer. Yo veo una gran doble moral por parte de la población en cuanto a ese tema y, por ejemplo, el uso de los condones en adolescentes. Pedimos o hablamos en contra del tema de los embarazos tempranos, pero entonces cuando un muchacho de 14, 15 años te habla del preservativo, todavía esta sociedad del siglo XXI se alarma. ¿Qué es lo que este muchacho me está planteando? Entonces, ahí yo creo que hay un cinismo social, un cinismo colectivo que debe hacernos reflexionar. Nada, Omar, agradecerte bastante por este tiempo. Yo sé que has tenido una agenda bien apretada. Quiero también agradecer inmensamente a Cristian Cabrera, que hizo las gestiones de manera muy efectiva. El periodista joven. Para que esto, talentosísimo. Yo lo sigo de vez en cuando. Ahora le toca a usted y a Santiago. Claro. Y bueno, de verdad muy, muy agradecido por esta oportunidad. Ojalá se dé una especie de segunda parte en lo adelante. Muchísimas gracias. Sí, será un placer y gracias por la oportunidad. A ustedes las gracias. Continuamos. Café y Paz.